continuamos con esta entrega de esta semana en 2 videos esta vez. Ahora sí, comenzamos con este maravilloso libro, El interior de Jesús y de María. Ante todo, recordar, principio de la teología, en que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, a consecuencia del designio que Dios se había formado de rescatar a su hijo, a su criatura, rescatar a toda la humanidad que quedó caída, deformada después del pecado de Adán, como cabeza del género humano y en poder del demonio. Ahora el Señor nos busca, nos tiende su mano, nos rescata. Pues esta santa humanidad que el Verbo va a tomar cuando se hace hombre, está destinada a reparar esa gloria de Dios, a pagar el precio de nuestra redención, a satisfacer por nuestros pecados, a volvernos a la senda del cielo, a la vida que realmente Dios quería cuando crea al primer hombre y la primera mujer. Esa vida quería dar. Volvernos entonces, nuestro Señor Jesucristo va a volvernos a la vida del cielo. Y Él estará destinado a merecernos todas las gracias que al cielo conducen. Solo nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden, San Juan cuando lo ve venir al bautismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el único y verdadero adorador que haya adorado a Dios en espíritu y en verdad, en su nombre y por todos nosotros. La perfecta adoración la lleva a cabo nuestro Señor. ¿Y cuándo comienza esta perfecta adoración? Lo vamos a ver en este capítulo segundo de El interior de Jesús y de María, titulado Sacrificio que hace de sí Jesucristo al entrar en el mundo, y que es clave para comenzar nuestra vida de seguimiento más perfecto del Señor. Las disposiciones que tenemos que pedir al Señor que nos conceda tener nosotros. El sacrificio que hace de sí mismo Jesucristo al entrar en el mundo. En el primer acto que hizo Jesucristo al entrar en el mundo, es decir, en el momento de su concepción en el seno de María, entra en el mundo ahí, en la concepción virginal, en el seno de María. En ese primer momento se puso a la entera disposición de la voluntad de su Padre. San Pablo, nos dice, estoy leyendo textual del Padre Brun, San Pablo es quien nos lo asegura, trayéndonos las palabras de un salmo que contiene esta ofrenda. Lo verán esto en la carta a los Hebreos, el capítulo 10. San Pablo va a poner en nuestro Señor, en ese primer instante de su entrada en el mundo, la disposición de su corazón. Por eso, al entrar en el mundo, dice a su eterno Padre, tú no has querido sacrificio ni ofrenda, mas a mí me has apropiado un cuerpo mortal. Holocaustos por el pecado no te han agradado. Entonces dije, heme aquí que vengo, según está escrito de mí al principio del libro de la ley, para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Y el Salmo añade, eso he deseado siempre, oh Dios mío, tengo tu ley en medio de mi corazón.
el salmo que está citando San Pablo en la carta a los Hebreos, es el Salmo 39. Son las disposiciones del verbo de Dios en el momento de encarnarse, de tomar la naturaleza humana en el seno de María. Tú no has querido sacrificio ni ofrenda, mas me has dado un cuerpo. Holocaustos por el pecado no te agradaron. Entonces dije, héame aquí que vengo, como está escrito en el libro de la ley, para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo se sustituye entonces a los sacrificios de la antigua ley, los cuales eran nada más que una sombra, una figura del suyo. En este gran acto espontáneo de sacrificio, Jesucristo reconoce solemnemente que Él no es dueño de sí mismo, que no existe para sí, y que si ha recibido un cuerpo es para inmolarlo a la gloria de su Padre y para la salud del género humano. Más aún, lo inmola anticipadamente por medio de la voluntad pronta, generosa y tan libre como sometida. Fíjense, hermanos, estas son las disposiciones que debemos tener en cuanto a cristianos, todos los estados de vida, en especial los que toman la vida consagrada, pero todos por el hecho de ser cristianos, bautizados. Primer acto que hace el Señor, reconocer solemnemente que Él no es dueño de sí mismo, que no existe para sí. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Y que si hemos recibido un cuerpo es para inmolarlo a la gloria de su Padre y para la salud del género humano. Hostias vivas, recuerden lo que leíamos la carta a los romanos en el videíto anterior. Hostias vivas ofrecidas a Dios. Ese es nuestro culto racional. Y dice el padre Gru, ¿cuántos actos encierra este solo acto? Esta primera ofrenda, todo lo que contiene, vamos a ver. Ante todo, un acto de adoración, la más profunda adoración, reconociendo la majestad suprema de Dios y el dominio de Dios. Primer acto, la adoración más absoluta. Segundo, el acto de amor más perfecto, por medio del cual consagra su vida, nuestro Señor, a aquel de quien la ha recibido. Así nosotros también debemos hacer lo mismo, consagrar nuestras vidas a aquel de quien la hemos recibido, tanto en el orden natural, cuanto mucho más en el orden sobrenatural. El Señor nos ha rescatado con su sangre divina, pues le pertenecemos. Debemos consagrarnos a Él. Tercer acto, acto de obediencia a todas las voluntades de su Padre. Así nosotros nos ponemos en las manos del Señor, completamente, a todo lo que Él quiera para nuestras vidas, que siempre será lo mejor, lo más sabio y lo que más nos conduzca a la vida eterna. Acto de humildad, o más bien de anonadamiento, más grande todavía que la humildad, hacerse nada, anonadamiento, poniéndose nuestro Señor Jesucristo en estado de víctima, destinada a ser destruida y consumida sobre el ara del sacrificio. Anonadamiento. Acto de una caridad incomprensible hacia los hombres, por quienes y en cuyo lugar se entregaba a fin de librarles del infierno y de restablecerles en sus derechos a la herencia celestial. El Señor nos vuelve, recuerden, es el camino de vuelta al paraíso ya definitivo. Pues todos estos actos y toda la vida del Señor, todo lo que sucede después, todo el decurso de la vida de Jesucristo, nos va a decir el padre Gru, no fue otra cosa
que el desarrollo y la ejecución de este primer acto, en el momento de su entrada en el mundo. Todo lo demás fue el desarrollo de este primer acto. Y recordemos que como es Dios, en nuestro Señor Jesucristo no hay un yo humano, hay un yo divino, el Verbo, que asume así en sí mismo la naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. Por lo tanto, en ese mismo instante en que empieza a existir como hombre, sabe, ve claramente y detalladamente todos los sufrimientos interiores y exteriores que va a experimentar en su vida y en la cruz. Conoció su número, su variedad, su intensidad, su duración. Todo eso él lo sabe y lo acepta. Y así entra en aquella cadena de penas que debían terminarse en la cruz. A esa cruz iba acercándose conscientemente, paso a paso, sabiéndolo, queriéndolo y deseándolo ardientemente. Recuerden el Evangelio cuando el Señor dice, con cuánto deseo, con cuánto ardor he deseado comer esta Pascua con vosotros. El Señor anhelaba llegar al cumplimiento de su misión. Y esto nos va a decir el Padre Gru, es justamente en lo que el interior de Jesús empieza a ser modelo para el cristiano. Y, asegura él, es el punto capital de su imitación. ¿Cuál? Este acto de consagración total a Dios. Es el alma de la piedad. El alma del cristianismo es esto, esta disposición del Señor consagrarse enteramente a todas las voluntades de su Padre y aceptándolas de antemano. Nosotros debemos hacer lo mismo, sin ninguna reserva, consagrándonos como Él ante todo y sobre todo a la gloria de Dios. No pensar ya en nuestros intereses, sino en los intereses de Dios. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y como nuestro Señor Jesucristo para ayudar en la salvación de nuestros hermanos. Porque entramos en esa corriente misteriosa, ser injertados en Jesucristo, que es Redentor, pues nosotros con nuestras humildísimas penas y contrariedades diarias, ofrecidas en unión con el Señor, también colaboramos por gracia del Señor. Hacemos bien a nuestros hermanos. Fíjense, nos pone también el Padre Gru el ejemplo de los primeros cristianos. ¿Por qué hay una diferencia tan abismal entre el heroísmo de los primeros cristianos y nosotros? Es horrible. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Los primeros cristianos eran casi todos hombres interiores, hasta el punto, nos dice el Padre Gru, de no comprender que se pudiera ser cristiano sin ser interior, sin aspirar a esa unión perfecta interior con el Señor. ¿Por qué? Nos dice, los primeros cristianos, que eran o judíos o paganos convertidos, estaban en la íntima persuasión de que abrazar la religión de Jesucristo y consagrarse a Dios a imitación de Jesucristo era absolutamente lo mismo. Presten atención, repito. Los primeros cristianos estaban en la íntima persuasión de que abrazar la religión de Jesucristo y consagrarse a Dios a imitación del mismo Jesucristo eran absolutamente lo mismo. Más aún, presten atención a esto. Sabían los primeros cristianos que el cristiano era un hombre celeste, que no tocaba en la tierra sino por necesidad,
debiendo estar siempre pronto a sacrificar bienes, amigos, parientes, patria, reputación, la vida misma, cuando el interés de Dios lo exigía, sin escuchar en nada a la naturaleza corrompida, dejándose gobernar por el Espíritu de Dios y conduciéndose en todo por principios sobrenaturales. El cristiano es un hombre celeste. Así debemos reformarnos en nuestra mente y nuestra conducta. Saber que hemos sido llamados a ser hombres celestes. No estamos en la tierra, no desempeñamos una tarea en la tierra, sino por necesidad. Y siempre tenemos que estar prontos a sacrificarlo todo. Bienes, amigos, parientes, patria, reputación, la vida misma. Cuando la gloria de Dios, la salvación de nuestros hermanos así lo exija. El bautismo, fíjense cómo consideraban al bautismo los primeros cristianos. El bautismo era para ellos una consagración a Dios, un divorcio eterno con el mundo y el demonio, una muerte total al pecado, un compromiso irrevocable para una vida nueva, una investidura de Jesucristo, revestidos de nuestro Señor Jesucristo, nos diría San Pablo, una y otra vez. Pues esto lo tenían clarísimo los primeros cristianos y así lo vivían. Y en cuanto a sus hijos, que bautizaban enseguida, les recordaban sin cesar sus obligaciones. Los educaban en la fe, en la piedad. Nada cuidaban con más solicitud que conservarlos en la inocencia. Estos hijos consagrados a Dios por sus padres ratificaban las mismas promesas y sentimientos apenas despuntaba su razón, y la gracia no encontraba en ellos ningún obstáculo. Pues así educaban a sus hijos. Claro, bueno, piensen que estamos en pleno Imperio Romano. Es cierto que las acechanzas para los pobres padres cristianos hoy son mayores, sí, porque esto que estamos viviendo es mucho peor que el Imperio Romano. Pero siempre las gracias son extraordinarias. Con pedirlas al Señor es lo que debemos hacer. El Señor nos tiene deparados, y sobre todo a los pobres padres cristianos, tiene deparados gracias extraordinarias. Pídanselas para poder preservar a sus hijos, educarlos para Dios, para el cielo, y preservarlos en la inocencia. Y en este capítulo dice, se plantean, claro, objeciones, porque los cristianos modernos, más aún en esta época depravada, pueden decir, ay, pero esto es demasiado. Tengo miedo. ¿Qué me va a pasar si me consagro así al Señor? Vosotros me diréis, no aspiráis a ser santos, sino tan solo a ser buenos cristianos. Pues hermanos, lamento decir que eso no existe. No existe ser solo buenos cristianos, o aún peor. Hay muchos que dicen, bueno, con que sean buenas personas es suficiente. Con que seamos buenas personas. No alcanza. No alcanza para la vida eterna. Porque recuerden que el Señor ha puesto en nosotros su germen divino. Somos miembros de su cuerpo místico. Llevamos en nosotros la inhabitación del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos ser celestes, no tan solo humanos. Los cristianos, los primeros cristianos, dice el padre Gru, nunca distinguieron ellos, como hacéis vosotros, la santidad de la profesión cristiana. Ser cristiano, ser santo. Y ser hombres celestes, mujeres celestes.
Y, por supuesto, comienza luego a tranquilizar a quien se pueda espantar con todo esto. Nada, no hay nada que temer. El Señor tiene preparadas las gracias para cada uno de nosotros. Y a medida que vamos siendo fieles y nos vamos entregando cada día a la voluntad de Dios, recuerden, hay una voluntad significada del Señor que todos conocemos, que se dan los mandamientos, en los preceptos de la iglesia, todo lo que se puede cumplir hoy, en las circunstancias en las cuales estamos, los deberes del propio Estado, todo eso es la voluntad significada. Eso sí o sí sabemos qué es lo que Dios quiere. Pero además está en la voluntad de la providencia de Dios, lo que va permitiendo con peso y medida para cada uno de nosotros y que no depende de nosotros. Como nos dirá el padre Cosade en el Tratado de Santo Abandono, todas aquellas cosas, sucesos, intervención de personas, dolores o alegrías, todo lo que es permitido, es enviado por el Señor. Todo eso, el Señor nos lo da de acuerdo con el tipo de santo que quiera formar en cada uno de nosotros. De acuerdo con la identidad final a la que debemos llegar, siendo fieles a las gracias, y para la cual el Señor nos creó. Lo que somos ahora, queridos hermanos, es nada más que una especie de caricatura de lo que en realidad debemos ser. La personalidad completa, final, santa, es la que Dios está viendo desde toda la eternidad y según la cual nos creó, el modelo según el cual nos creó, imitando algo de nuestro Señor Jesucristo. A esa identidad final debemos llegar. En base a esa idea de santo que Él, para el cual nos creó, es como el Señor va disponiendo toda la cadena de gracias, de sucesos que van forjando nuestra vida concreta. Así que no hay nada que temer. Al contrario, debemos ponernos, como hizo nuestro Señor Jesucristo, completamente a disposición del Padre. Y esto es, como nos dirá el Padre Gru, lo que engendrará una paz inalterable, una paz que en expresión de San Pablo sobrepuja todo sentimiento y que es como un gusto anticipado de las celestiales delicias. Así que, adelante, imitemos esta primera consagración que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hace al entrar en el mundo. Completamente en las manos del Padre, aceptando todo lo que el Señor disponga para nosotros. Todo lo permitirá el Señor, lo ordena y lo permite en su providencia, de acuerdo con lo que Él sabe que somos. Así que no tenemos nada que temer. Pobres hormigas. En fin. Primera entonces disposición que tenemos que tener y que hemos aprendido a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos invocando al Padre Gru, pidámosle que interceda para que podamos comprender cada vez más esto y nos ayude, Él desde el cielo, a llevarlo a la práctica. Dios mediante, continuamos en el próximo video. Maránata, ven Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos.